Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. La Navidad es sinónimo de unión, de tradiciones que fortalecen los lazos familiares y de momentos de felicidad alrededor de la mesa. Pero para una familia en la localidad de Torres, en Rio Grande do Sul, Brasil, la celebración del 23 de diciembre de 2024 se convirtió en tragedia. 3 mujeres murieron tras probar un pastel navideño casero y lo que en un principio parecía una terrible coincidencia, pronto se transformó en un caso de envenenamiento premeditado. Un crimen que dejó al descubierto tensiones ocultas y llevó a los investigadores por un camino lleno de secretos y sospechas. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. En casa de Celi Silva dos Anjos, la matriarca de 61 años, la familia se reunió para compartir una de las recetas más emblemáticas de la temporada, el bolo de Natal. Este pastel, típico de las fiestas brasileñas, estaba decorado con frutas secas, nueces y un toque de licor, evocando la calidez de la Navidad. Pero lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en una pesadilla. Apenas dieron los primeros bocados, algunos familiares notaron un sabor extraño, un regusto picante que no debía estar ahí. Fue Celi quien tras probarlo advirtió que algo no estaba bien y pidió a los demás que dejaran de comer. Pero la advertencia llegó tarde. Minutos después, su hermana Neusa Denise Silva dos Anjos, de 65 años, su otra hermana Maida Berenice Flores da Silva, de 59, y su sobrina Tatiana Denise Silva dos Anjos, de 47, comenzaron a experimentar un malestar severo. Los síntomas fueron rápidos y alarmantes: mareos, vómitos, dolor insoportable. Lo que inició como una celebración familiar terminó en una carrera desesperada contra el tiempo. Las 3 mujeres fueron trasladadas de urgencia al hospital, pero los médicos poco pudieron hacer. En menos de 24 horas, el 24 de diciembre, Maida, Tatiana y Neusa sufrieron ataques cardíacos fatales. Sus cuerpos, en estado de shock severo, no resistieron el veneno que las estaba consumiendo desde adentro. Mientras la familia quedaba devastada por la pérdida, Celi, la mujer que había preparado el pastel, también luchaba por su vida en cuidados intensivos. Estuvo al borde de la muerte durante varios días, pero logró sobrevivir. Cuando despertó, el mundo que conocía había cambiado para siempre. Sus hermanas y su sobrina habían muerto, y lo que se suponía que sería un recuerdo feliz de Navidad se había convertido en el peor episodio de su vida. El misterio sobre lo sucedido se intensificó cuando los resultados forenses revelaron algo escalofriante. El bolo de Natal contenía una cantidad de arsénico que superaba 350 veces el mínimo necesario para causar envenenamiento. Y lo más impactante era lo que encontraron en los cuerpos de las víctimas. La concentración del veneno era 2.700 veces mayor que la dosis presente en el pastel. Esto no era un accidente. Alguien había convertido ese postre en un arma letal. La tragedia que golpeó a la familia Dos Anjos tomó un giro aún más aterrador cuando la investigación policial identificó a una posible responsable, Deise Mora dos Anjos, la nuera de Celi. La mujer, casada con el hijo de la matriarca, rápidamente se convirtió en el centro de las sospechas debido a antecedentes de conflictos familiares. Según las autoridades de Rio Grande do Sul, existían tensiones previas entre Deise y otros miembros de la familia, lo que llevó a los investigadores a analizar más a fondo su posible implicación en los hechos. Las pruebas reunidas en su contra fueron contundentes. La policía la investigó por múltiples asesinatos y por encubrimiento de pruebas, afirmando que ella investigó, compró,
recibió y utilizó veneno para matar personas, en más de una ocasión. El 5 de enero de 2025, Daisy Mora dos Anjos fue arrestada. Uno de los hallazgos más perturbadores surgió al analizar su teléfono móvil. En sus registros de búsqueda en Internet, los investigadores encontraron información sobre un antiguo veneno conocido como agua tofana, una sustancia infame utilizada en el siglo XVII, especialmente por mujeres, para asesinar a sus esposos sin dejar rastro. Aunque su composición exacta sigue siendo un misterio, se cree que contenía arsénico y cimbalaria, un extracto vegetal con propiedades tóxicas. Su fama se debía a que era inodoro e insípido, lo que lo hacía prácticamente indetectable. Las pesquisas sugieren que Daisy estudió los componentes de este veneno histórico y encontró en el arsénico el ingrediente letal que necesitaba. Con base en la evidencia reunida, los investigadores creen que ella introdujo la sustancia en la harina utilizada por Celie al preparar el bolo de Natal, asegurándose así de que el veneno se mezclara completamente con los demás ingredientes del pastel sin levantar sospechas. Pero el caso no terminó ahí. La investigación reveló un nuevo horror cuando las autoridades descubrieron una muerte previa en la familia que ahora parecía estar relacionada con el mismo modus operandi. En septiembre del 2024, Paulo Luis dos Anjos, el suegro de Daisy, falleció repentinamente. En aquel momento, la causa de su muerte fue atribuida a una intoxicación alimentaria. Sin embargo, tras confirmarse el envenenamiento con el pastel navideño, las autoridades exhumaron el cuerpo de Paulo y realizaron nuevos análisis forenses. El resultado fue espeluznante. El cadáver contenía altos niveles de arsénico. Esto indicaba que su muerte no había sido accidental, sino otro presunto asesinato perpetrado con el mismo método. La posibilidad de que Daisy hubiera planeado y ejecutado más de un envenenamiento convirtió la investigación en un caso aún más complejo y aterrador. Los registros policiales también revelaron que tras la muerte de Paulo, Daisy intentó manipular la narrativa de los hechos. La policía civil obtuvo datos que mostraban que ella intentó incinerar el cuerpo de su suegro y difundió la versión de que su muerte se debió al consumo de plátanos contaminados por una inundación en el municipio de Canoas, donde la familia poseía una casa. Además, se descubrió que intentó influir en su esposo psicológicamente, convenciéndolo de que él era responsable de la muerte de su padre. Daisy aseguró que su marido se sentía culpable por haber llevado la fruta que supuestamente enfermó a Paulo y, aprovechándose de la situación, insistió en que no se realizaran más pruebas toxicológicas al cuerpo. Sus mensajes revelaban su intento de evitar que se descubriera la verdad. En un mensaje dirigido a Celie, la matriarca que había sobrevivido al envenenamiento, Daisy utilizó un tono religioso, intentando disuadirla de buscar respuestas. Creo que necesitamos orar más, aceptar más y no buscar culpables donde no los hay, no en los momentos que Dios nos tiene reservados. Esto sí, no hay vuelta atrás, ni policía, ni forenses que nos puedan ayudar a desentrañar. Pero su intento de encubrimiento no terminó ahí. Unos días después del trágico envenenamiento navideño, Daisy intentó visitar a su suegra en el hospital. En apariencia, su intención era mostrar apoyo y preocupación, pero lo que llevó consigo levantó nuevas alarmas. Según testigos, Daisy llegó con un jugo que insistió en que Celie debía beber. Afortunadamente, los familiares de Celie, desconfiando de sus intenciones, optaron por desechar la botella antes de que la paciente pudiera consumir el líquido. Al darse cuenta de que esa podría ser una posibilidad, recogieron estas botellas y las llevaron a la comisaría. Con cada hallazgo, la historia se volvía más aterradora. No se trataba solo de un crimen atroz, sino de un posible patrón de asesinatos meticulosamente planeados. Y la pregunta que quedaba en el aire era: ¿cuántas muertes más podrían estar vinculadas a ella? Daisy
También fue investigada por haber envenenado un jugo de mango consumido por su hijo y su marido. Según información de la Policía Civil, se encontraron rastros de veneno en su orina. En su declaración como testigo, el esposo relató que tras beber la bebida preparada por Daisy, sufrió vómitos violentos, lo que despertó sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Lo más desconcertante era que, en redes sociales, Daisy Moura aparentaba llevar una vida normal y feliz. Era contadora, fanática del gremio y solía compartir momentos con su hijo de 10 años y su ahijada, a quien describía como la hija que nunca tuvo. Sus publicaciones mostraban una imagen de armonía familiar, lo que hacía aún más difícil entender qué la habría llevado a atentar contra su propia familia. Sin embargo, algunas señales inquietantes estaban a la vista. En 2023, compartió la imagen del Joker junto con la frase: cuando vayas a hablar mal de mí, aprovecha y di todas las cosas buenas que te hice cuando lo necesitabas. No lo olvides, porque no fueron pocas. En otra publicación, aparecía junto a la familia de su esposo en una foto de graduación, describiéndolos como su prioridad. A pesar de que la dinámica familiar no era perfecta y como en cualquier familia existían contratiempos, nadie imaginó que Daisy fuera capaz de algo así. Estaba casada con Diego Dos Anjos, hijo de Paulo y Celi, desde 2001, pero la suegra de Daisy, Celi Dos Anjos, aseguró que la armonía en la familia se rompió desde el inicio de su relación con Diego. Según ella, Daisy tenía una personalidad inestable y celos enfermizos, al punto de copiar su forma de vestir y comprar accesorios similares. En varias ocasiones la describió como falsa y manipuladora. Mientras la investigación avanzaba, Daisy permanecía detenida. Su futuro era incierto, pero la familia de Diego esperaba que la justicia se hiciera cargo de su destino. Sin embargo, antes de que el proceso llegara a una conclusión, ocurrió algo inesperado. Un día después de recibir la noticia de que su esposo iniciaría los trámites de divorcio, Daisy Moura Dos Anjos fue encontrada sin vida en su celda. La hallaron durante la conferencia matutina en la Penitenciaría de Mujeres del Estado de Guaíba el jueves 13 de febrero de 2025. Inmediatamente, los empleados de la penitenciaría le brindaron los primeros auxilios y llamaron al servicio de atención médica de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar, los paramédicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Daisy estaba sola en su celda, lo que llevó a las autoridades a especular que se trató de un suicidio por ahorcamiento. Una semana después, la Policía Civil ofreció una rueda de prensa en la que reveló un hallazgo crucial. En la celda de Daisy se encontró una carta escrita de su puño y letra en la que admitía haber comprado el arsénico. Tras su muerte, el 13 de febrero, los documentos hallados en su celda fueron analizados minuciosamente y en uno de ellos, el jefe de la policía de Torres, Marcus Vinicius Muniz Veloso, confirmó que por primera vez Daisy confesaba haber adquirido la sustancia tóxica utilizada en el envenenamiento de su familia. En la carta, Daisy escribió con su propia caligrafía: "El maldito veneno lo compré para mí, porque ya les dije que estaba muy deprimida y en esos momentos no pensamos, pero llegó el 3 de diciembre. Además, el documento contenía menciones directas a su suegra, Celi Dos Anjos, y al resto de la familia. Estos fragmentos fueron leídos en la conferencia del viernes 21 de febrero de 2025 y en ellos, Daisy expresaba resentimiento acumulado durante años. Muchas gracias por estos 20 años en los que hiciste de mi vida matrimonial un infierno. Una vez más, yo soy la villana y tú la heroína. Lograste quedarte con todo lo que era mío, mi familia, mi casa. No podemos cambiar el pasado ni traer de vuelta a quienes hemos perdido. Amo a mi suegro, amo a Dinda y a la tía Mira. En cuanto a Tati, hace 20 años, su obsesiva celotipia nos distanció a todos. Junto a la carta y otros documentos, los investigadores encontraron
una camiseta en la celda con una frase escrita en ella: "No soy una asesina". El caso de Daisy Moura dos Anjos dejó más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una aparente vida familiar estable y amorosa terminó en una tragedia marcada por el envenenamiento, la desconfianza y finalmente la muerte de la principal sospechosa. Las cartas halladas en su celda mostraron un lado desconocido de Daisy, una mujer que se sentía acorralada, resentida y profundamente afectada por las relaciones conflictivas con su familia política. El suicidio de Daisy cerró abruptamente la posibilidad de un juicio, dejando a su familia y a la sociedad sin una verdad absoluta. Mientras algunos creen que su muerte fue una forma de escapar de las consecuencias, otros la ven como el desenlace de una historia marcada por el resentimiento y la desesperación. En última instancia, lo ocurrido con Daisy y su familia se convirtió en un recordatorio inquietante de que, a veces, las apariencias pueden ocultar oscuros secretos. ¿Qué opinas sobre el hecho de que Daisy aparentemente tenía una vida familiar feliz en las redes, pero detrás de todo esto había un envenenamiento? ¿Cuál crees que fue el motivo principal que llevó a Daisy a envenenar a su familia? ¿La venganza, la depresión o algo más profundo? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacari Baker. Querida audiencia, antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido o inspirado, te pedimos que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios. También queremos recordarte que esta historia está disponible en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares donde disfrutas escuchar tus podcasts.